Estamos en el consultorio del Círculo Médico en su salud mental, el doctor Tomás Bautista Godínez. Felicidades, doctor Sánchez, por abordar el tema de planeación. Nos está siguiendo por el canal de YouTube. Tenemos ahí un canal de YouTube, por favor, actívelo. Ya ahorita está con nosotros Edmundo Zárate. ¿Cuál es tu segundo apellido, Edmundo? Espinosa, Zárate Espinosa, doctor. Espinosa. También nos está llevando en Facebook, en su página, ¿verdad? Así es, estamos transmitiendo en vivo a través de mi perfil de Facebook, Okay. Edmundo Zárate. Y bueno, pues muy contentos por la invitación. Gracias, qué amable Edmundo. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Tomás Bautista Godínez, que está ahorita siguiéndonos ya bueno, ha estado con nosotros también en algunas otras estaciones y también siendo acompañante en los micrófonos. Estamos con Edmundo Zárate, psicólogo clínico del Hospital José Sayagoa, donde su director, el doctor Jonathan Escobar, nos está haciendo pues el favor de enviarnos personal del hospital para que nos, de alguna manera, tengamos nosotros conocimiento del hospital y también de los profesionales que están ahí colaborando con nuestro amigo Jonathan Escobar. Bueno, Edmundo, un tema muy importante, ¿verdad? Solución pacífica en conflictos en la familia en tiempos de COVID. O sea, solución pacífica. Esto me lleva mucho la atención. No sé si hay otra solución, no sé si hay otras soluciones que luego posteriormente me vas a explicar, ¿verdad? Porque esto de solución pacífica me lleva a pensar que hay otro tipo de soluciones, ¿verdad? Solución pacífica de conflictos en la familia en tiempos de COVID. Está con nosotros el psicólogo Edmundo Zárate Espinosa y bueno, comencemos. ¿Qué es un conflicto, Edmundo? Un conflicto, evidentemente, un conflicto es un proceso natural de nuestra vida y de nuestras relaciones sociales. Un conflicto es una contraposición de ideas. Esta contraposición de ideas puede ser a nivel intrapersonal o interpersonal, ¿no? Se genera el conflicto cuando esas ideas no son compatibles. Puede ser conmigo mismo de manera interna, en el momento en el que yo estoy deseando tomar una decisión y tengo dos o más opciones, interpersonal interpersonal con las demás personas, cuando hay que tomar una decisión o cuando hay que poner pues las necesidades del otro por encima de las mías o al revés, las mías por encima del otro. Es decir, esa contraposición de ideas genera conflicto. El conflicto siempre está presente en nuestras vidas, ¿no? Todos los días enfrentamos conflictos, lo decía ya, internos, ¿no? O interpersonales. El conflicto en sí, generalmente es asociado o se tiene una percepción negativa de él, ¿no? Las personas les dices la palabra conflicto y lo asocian a situaciones pues no muy favorables, de displacer, de desagrado, ¿no? Tengo un conflicto, tengo un problema y las facies cambian, las facies de las personas cambian, se muestran con cara dura, con preocupación, con angustia, con estrés, se manifiesta así, pero hay que tener muy presente que el conflicto es un área de oportunidad, tiene una parte negativa, que es el conflicto en sí, esa contraposición de ideas, y una parte positiva. Lo que tú me estás planteando, que dentro del ser humano siempre va a encontrarse dentro de un conflicto. Parecería ser que el conflicto es la toma de decisiones, parecería ser, por lo que tú me estás comentando, tomar una decisión. Pero también me estás planteando que se requiere de renegociar con uno mismo, saber cuáles son las opciones o qué es lo que tengo que ceder o lo que no tengo que ceder, cuáles son los costos, beneficios ante una toma de decisión. Parece ser que esa es la situación. Y ahora me estás planteando que el conflicto es
algo positivo, es algo que nos pone a prueba constantemente. A prueba y en una situación de aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje siempre genera, pues evidentemente, situaciones positivas, ¿no? Al inicio, doctor, usted me preguntaba que le llamaba la atención, me planteaba que le llamaba la atención esto de la solución pacífica de conflictos en la familia. Evidentemente sí hay otras formas no muy favorables de resolver conflictos y que finalmente no son ¿Cómo cuáles formas, serían, no son, el mundo? ajá, ¿Cuáles serían, digamos, me viene a la mente ahorita la evasión o la fuga? Puedo solucionar los problemas evadiéndolos, ¿no? evitándolos. Otra Ujú. forma es la vía legal, ¿no? Mm. La vía legal es una forma en la que pues se solucionan los conflictos cuando estos ya están muy subidos en tono, muy subidos en sus Estamos emociones. hablando dentro de la familia, ¿verdad? Así es, dentro de Ok. la familia, si los conflictos no se solucionan, pues, por ejemplo, entre la pareja, ¿no? A veces llegan hasta el ámbito legal para poder resolucionar y para poder generar un acuerdo, pero cabe destacar que a veces ese acuerdo en la vía legal no te genera esa tranquilidad, esa estabilidad emocional, no te genera esa paz, no esa satisfacción de Pero, a ver, necesidades. Raimundo, a mí me parece algo relativo en ese sentido, Sí, es así. porque si lo observo de alguna manera dentro de la oportunidad, el conflicto también es aprendizaje, según lo que tú me has señalado hace un momento. Sí, sí, es así. Entonces, si yo estoy en un proceso legal, pues aprendo, ¿verdad? Así Sí, es, o así sea, es, así me es. puedo aventar el torito de llevar ciertas etapas del proceso, ¿verdad? Y si alguien se me acerca, oye, fíjate que pues voy a divorciarme, parece ser que pues yo le hice así. Sí, estar en la apertura del aprendizaje también Es es lo importante, positivo. aunque parecería ser que cuando llegamos a una situación final, a lo mejor no es lo mejor que quisimos nosotros obtener. Hay un desgaste en la familia, moral, psicológico, si hay una patología, lo que se llama patología parental, Así ¿verdad? es. Que cuando las personas empiezan a hablar mal de la pareja, ¿verdad? Con los hijos, y sale una situación de Un desgaste círculo vicioso importante, ¿no? negativo. Es así. Eso Sí. es. Sí, Efectivamente, sí, sí. La vía legal, el acuerdo que se genera ahí, pues también nos genera un aprendizaje y todo el proceso en sí. Entonces, hoy lo que quiero compartir con ustedes, con los radioescuchas, es ese proceso de solución pacífica. Y está basado en lo siguiente, en el manejo de emociones, ¿no? Es claro, conflictos nos enfrentamos a diario y más en el contexto ahora de la pandemia. Fíjate que el contexto de la pandemia vino a favorecer pues el incremento de situaciones de violencia en la familia, ¿no? Hay números de la Secretaría de Seguridad, de la Secretaría de Gobernación, en donde a partir de las medidas... pero ¿cuáles serían, disculpa que te interrumpa, Sí, cuáles claro. serían los motivos para que de repente la familia, ¿verdad?, esté en una situación de conflicto? ¿Cuáles serían, en la pandemia, cuáles serían esos conflictos? Bien, uno de ellos es el confinamiento, ¿no? Antes todos desarrollábamos nuestras actividades de escuela, del trabajo, del tiempo y ocio libre, íbamos a los cines, a los parques recreativos y todas esas actividades se realizaban en un lugar, vamos a llamarle adecuado, ¿no? El trabajo en el espacio, en la oficina, la escuela, pues en el lugar físico, en la O sea, institución. lo que tú me estás diciendo es que el confinamiento genera deprivación social, ¿verdad? De alguna manera me deprivo porque no tengo actividades, no desahogo, ¿verdad? Digamos, en tomar una copa, ir a una Sí. comida, ir al cine, etcétera. Entonces me angustio. Y de repente veo a la persona que siempre, pues nada más la veía para llegar a acostarme o algunas situaciones ahí muy, muy concretas, ¿verdad? Porque siempre tengo trabajo, etcétera. Ahora necesitas estar ahí en casa Efectivamente. y no salir. Efectivamente, todo eso genera estrés, ¿no? Genera estrés el no poder salir, el tener que llevar mis actividades en casa. En casa, el espacio físico en muchas ocasiones es reducido, ¿no? Y la casa se convirtió en un lugar multitareas. Es escuela, es oficina, es escuela multigrado, porque está el niño de primaria, porque está el niño de secundaria, porque está el universitario. Decía uno de los médicos, amigo de nosotros, de Jonathan y personal, nos decía, es que la pandemia, el confinamiento,
nos trae que no conocemos a las personas con las que estamos viviendo. Efectivamente. Entonces de repente pues me veo y pues quién eres tú, ¿no? O sea, sí, qué es lo que quién está eres, pasando. o sea, los gustos, las actividades que realizan. Y fíjate que algo que también me llama mucho la atención, lo voy a plantear de la cuestión de la jubilación, ¿verdad? A personas cuando no preparan su jubilación, llegan a casa, recuerdo a una de las pacientes en el consultorio, me decía, bueno, es de que pues no sé qué voy a hacer cuando esté mi esposo en casa. Parecería ser que se agudiza, se pone más crítica la situación cuando están ahí en ese contacto físico, que hay casitas que son muy reducidas, el espacio se reduce a 100, etcétera, etcétera. Sí, efectivamente, eso favorece el estrés, ¿no? Eso favorece el estrés. Y tú decías, es que no, pareciera que no te conozco. Más allá de que no es, de que no te conozco en tu faceta de estudiante, en tu faceta de trabajador, porque pues no es la misma relación que llevamos con nuestros compañeros Bueno, de trabajo. tampoco lo conocemos en la faceta de esposo, de hija o de esposa, ¿no? Así es, ¿no? Ahora, digamos, llego y te doy el gasto y ahí te ves. Y ahí nos vemos, ¿no? ¿verdad? Y el tiempo de convivencia, no es el mismo, ¿no? Entonces esto ha generado la pandemia. Esa modificación, ese impacto ha tenido y ha favorecido conflictos en la familia. ¿Por qué? Porque de repente el chico adolescente pudiese ser un ejemplo, ¿no? Él gusta de en la sala escuchar la música a todo volumen, música de su preferencia, cuando el hermanito o el hermano está teniendo la clase, ¿no? La clase, y entonces eso genera pues displacer, enojo. Oye, yo estoy en clase, por favor, permíteme, yo posteriormente puedes escuchar tu música, y comienzan a generarse conflictos, ¿no? Las personas que están dedicadas a las labores del hogar, pues estaban acostumbradas a tener una casa sola, sin tener que destinar actividades académicas para los hijos, porque eso se desempeñaba en la escuela. En fin, todo esto genera conflicto. Pero bueno, ¿cuál sería entonces la manera o la base, o cómo podemos atender el conflicto que se genera por la pandemia, o los muchos conflictos que se generan en la familia por la pandemia? Precisamente estamos hablando con el psicólogo Edmundo Zárate, el psicólogo médico en su salud mental. ¿Cuál es la principal herramienta que podemos utilizar para resolver un conflicto, Edmundo? La principal herramienta, doctor, es la comunicación. La comunicación es la base de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, la comunicación es este ciclo, este círculo en donde existe un emisor, un receptor, en medio está el mensaje. El emisor emite un mensaje, el receptor lo interpreta de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus creencias, de acuerdo inclusive al estado emocional, a lo que alcanza a percibir del ambiente y del emisor. Y lo interpreta a su manera, lo interioriza y emite una respuesta. Yo vería la situación obviamente dentro de la comunicación, en cuestión del diálogo, ¿verdad? Poder dialogar, digamos. Diría por ahí uno de los filósofos interesantes de Eduardo Nicol, el ser dialógico, el estar en el diálogo constante. El aprendizaje a través del diálogo, con los diálogos de Platón, también es una forma de poder nosotros ir dirimiendo situaciones a través de nuestro argumento. El diálogo, ¿qué tipo de comunicación o de diálogo se puede implementar para poder resolver conflictos, problemas en la familia en estos tiempos? Bien, para resolver conflictos de manera asertiva a través de la comunicación, lo primero que tenemos que hacer es pensar en una comunicación asertiva. La comunicación es asertiva cuando nosotros tenemos que entender que cuando comunicamos, todo el tiempo estamos comunicando, tanto digitalmente, es decir, utilizando el lenguaje verbal, como kinestésicamente, con nuestros movimientos, como de manera no verbal. Todo el tiempo estamos comunicando. Cuando emitimos un mensaje,
estamos comunicando. Nosotros tenemos que tener conciencia de cómo nos estamos comunicando. Ese mensaje va acompañado no solo de lo que quiero decir, sino también va acompañado de mis emociones, de mis pensamientos, de mis necesidades, ¿no? Y pongamos un ejemplo. El ambiente genera en nosotros una emoción y esa emoción determina mi conducta. Y así es como yo me voy a comunicar con los demás. Si hace calor, la probabilidad de que yo me sienta irritable personalmente ante el calor es muy alta. Entonces, eso determina mi conducta. Y es así como yo me estoy dirigiendo a los demás y de repente el otro, ay, este siempre está enojado, tiene una cara dura, tiene el ceño fruncido. Entonces, tenemos para ser asertivos en la comunicación y poder resolver un conflicto, hacer una evaluación de cómo yo me estoy comunicando, de cuál es mi verdadera necesidad, de qué emociones le estoy imprimiendo a eso que estoy comunicando y de cuál es la posición que estoy adoptando, si mi posición es de enojo, de irritabilidad. Lo que tú estás planteando, hace un momento hablabas de la cuestión del estrés. Es así. Y el estrés obviamente genera alteración en toda la economía del cuerpo, Del ¿no? cuerpo. Entonces es importante saber nosotros qué sensaciones internas propioceptivas tenemos para que nosotros podamos de alguna forma tranquilizarnos y poder ir evaluando qué es lo que estamos expresando. Efectivamente. Si nosotros logramos esta forma de equilibrio, ¿sí? De autorreconocimiento de nuestras emociones, podemos nosotros tender hacia una comunicación, como tú dices, asertiva. ¿Cuáles serían las emociones que tendríamos que reconocer en nosotros para poder tener esa comunicación asertiva? Efectivamente, mira, existen emociones que nos generan situaciones de placer, situaciones positivas, tanto emociones que nos generan situaciones negativas. Dentro de las emociones positivas podemos lograr identificar la alegría, el placer, la calma, la confianza, el amor. Son emociones que nos generan sensaciones. Edmundo, ¿cómo podemos aprender a reconocer nuestras emociones en el contexto familiar? En el contexto familiar lo aprendemos a través de los valores y de la forma en que nuestros padres nos inculcan esos valores y la forma en que reaccionamos a los estímulos externos. Mira, pasa algo muy curioso. Ha dejado de suceder, la sociedad está cambiando, pero antes a los niños no se les enseñaba a disfrutar y a expresar sus emociones. Si el niño estaba triste y el papá lo veía llorar, le decías, tú no debes llorar porque eres un hombre. Y en ese momento reprimía la expresión de emociones, el vivir la emoción tal y como es. A las niñas de manera similar se les enseñaba a que con lágrimas podían expresar la emoción, podían expresar el amor, podían expresar la alegría, era un poquito más permisiva, pero no todas las emociones se transmiten a través de la violencia, del enojo y a través de las lágrimas. La alegría tiene la sonrisa, ¿no? Entonces, digamos, sí, quizá aquí tendríamos que observar que la cultura, ¿verdad? Trae consigo ciertos mensajes y cierta represión, o yo no diría en términos de desaparecer la expresión de la emoción, porque se expresa la emoción de todas maneras, dirían por ahí igual Eduardo Nicol, el ser siempre se está expresando, se exprime, quiera o no, se está exprimiendo. En términos operativos, lo que yo he visto terapéuticamente, si nosotros creamos un espacio que yo llamo continente psicoafectivo, un continente psicoafectivo que podemos hacerlo en la familia igual, con un setting, con un de alguna manera, ¿verdad?, llevar a un horario muy específico y que en ese espacio se pueda expresar las emociones de alegría, de tristeza, etcétera, podemos ir reconociendo y señalando en qué momento nosotros podemos ir cambiando las emociones y reconocer en el contexto familiar estas emociones. Porque si no lo hacemos así, si no tenemos una herramienta operativa, concreta, muy específica, dejamos al aire, digamos, en términos de apertura, sin darle una estrategia, una herramienta operativa
a la familia para que puedan ir reconociendo sus emociones. Yo hablo de continentes psicoafectivos. Me ha resultado terapéuticamente a donde tengan, obviamente, en algún lugar específico, en un día específico, a una hora específica, y que puedan ellos ir hablando en pues toda la alegría, la tristeza, los planes, etcétera, etcétera. Si no lo hacemos así, difícilmente va a haber una estructura, o sea, esto es estructurando la emoción, estructurando el reconocimiento personal. Si no lo hacemos así, dejamos muy abierta la situación y entonces no empiezan a aprender ellos a manejar sus emociones. Pero dime, Edmundo. Sí, efectivamente, ¿no? Retomo esta parte en la que usted, doctor, bien nos comenta. Hay que tener la apertura en la familia para que cada uno de los miembros reconozca las emociones. Tomar en cuenta que las emociones generan en nosotros situaciones físicas que también nos ayudan a identificarlas, ¿no? Por ejemplo, el enojo, pues nos hace tener rigidez en el cuerpo, la cara dura, las fascias. La tristeza, una fase evidentemente pues de melancolía, ¿no? de desgano. Esas son situaciones físicas que nos ayudan a identificar las imágenes, y la familia, los padres en general deben tener con los hijos esta forma de enseñarles a manejar y expresar sus emociones. Decirles: hijo, es natural sentir enojo, te doy tu espacio, libéralo, platícamelo, ¿qué te genera el enojo? En el momento de un conflicto en la familia es importante identificar en mí mi emoción, expresarla, pero evitar, ¿no? la Oye, parte... Mundo, pero hay personas que no saben leer los rostros. Nosotros Efectivamente. en psicología tenemos algunas pruebas entrenamiento probablemente, para poder realizar. Hay personas que no saben leer. Hablo de la cognición social. Así es. ¿Cómo enseñarle a los hijos o a la misma familia el reconocimiento del rostro para que logren ellos detectar las emociones que nos están transmitiendo y también que están transmitiendo en ellos? Sí, mira, esta es una situación que se da en el día a día, ¿no? Y más en el seno familiar. En el seno familiar nosotros reconocemos de manera casi natural, casi innata, la emoción que está experimentando nuestro familiar en el seno familiar. ¿Cómo les enseñamos nosotros a nuestros hijos a reconocer esta parte? Con esta apertura, regresamos a esta apertura de la expresión de emociones, ¿no? El permitirnos, ¿no? El permitirnos. Y también una parte muy importante es el no solo el guiarnos por lo que estamos viendo, preguntar directamente cómo te sientes, pero poniéndole un nombre a esa emoción. Si tú me preguntas, doctor, ¿cómo te sientes? Y yo te digo bien, no te estoy dando una respuesta que me deje ver cómo te estás sintiendo, ¿no? Enseñarle a los niños que existe para cada emoción un nombre: tristeza, alegría, ¿no? Decirle el enojo, ¿no? Enseñar que para todo existe un nombre, ¿no? Estamos a 2 minutos de concluir la entrevista y el programa. Estamos hablando con el psicólogo Edmundo Zárate. ¿Cómo podemos identificar que un conflicto está resuelto? Y esto a mí me parece muy bien, digamos, si yo observo que el conflicto está resuelto, ya puedo dormir en paz. ¿Cómo puedo observar, cómo puedo identificar que un conflicto está resuelto, Edmundo Zárate Espinosa? Evidentemente, cuando se ha generado un acuerdo, este acuerdo puede ser escrito o simplemente que deja seguir las relaciones en la familia de manera cotidiana, pero vamos a darnos cuenta que el conflicto está resuelto desde mi perspectiva y desde la perspectiva del otro cuando cubrimos sus necesidades. Mi necesidad entonces es comer y me muestro enojado, y la necesidad del otro tal vez es pues dormir, ¿no? Cuando satisfacemos las necesidades, vemos que nuestra actitud cambia. Si yo me estoy mostrando molesto porque no he comido y alguien colabora conmigo, o yo mismo me dirijo a satisfacer mi necesidad, ya está resuelto mi conflicto. Y el conflicto con el otro es cuando pues yo voy a generar un acuerdo, y ese acuerdo es duradero. Ese acuerdo es duradero, ese acuerdo pues da paso a esa estabilidad para las dos personas que estaban en conflicto, ¿no? Te agradezco mucho, Edmundo Zárate Espinosa, por esta participación. Estuvimos hablando de la solución pacífica de conflictos en la familia en tiempos de COVID. Es importante decirles, queridos radioescuchas, los acuerdos no se discuten.
no se negocian, porque se dan a través de un proceso de diálogo, de comunicación. Los acuerdos se plantean y se desarrollan. Estamos ya a punto de cerrar el consultorio del Círculo Médico en su salud. Estamos cerrando poco a poco. Muchísimas gracias. Nos vemos dentro de 8 días y seguiremos hablando con ustedes de las funciones ejecutivas y del lóbulo frontal. Muchísimas gracias. Un abrazo. Cuídense mucho. Se va rapidísimo, ¿verdad? Doctor, la verdad es que esta primera experiencia se nos va rapidísimo. ¿Es la primera? ¿No habías estado en el radio? En radio no, la verdad es que es una experiencia grata. Bueno.